Amados hermanos, que la alegría del Señor sea la marca registrada en cada una de sus vidas. Ese es mi deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo estoy con muchas ganas de ya partir sin demora para la reflexión que he preparado en este momento. Y antes de hacerlo, yo les pediría a ustedes que si tienen una Biblia cerca, que la coloquen al lado, porque es una práctica que vamos a hacer en este momento y a mí me gustaría que ustedes vean los versículos que yo voy a estar mencionando. Bueno, el título que yo he colocado para esta reflexión es Todo puedo en aquel que me fortalece, que es exactamente las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4:13. Y yo he imaginado una situación en base en aquello que ya fui testigo muchas veces. Una iglesia está llena de gente. El pastor está inflamado predicando su sermón. Y él está diciendo, ¿qué ustedes están precisando en sus vidas? ¿Están precisando un auto? ¿Están precisando un empleo nuevo? ¿Una casa nueva? Bueno, sepan que ustedes son cabeza y no son cola. Y sepan que ustedes todo pueden en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos gritan amén, amén, amén. Sí, es así. Y repita eso 1, 2, 3 veces. Y ahora mire para su hermano que está sentado al lado y dígale, hermano, vos podés todo en Cristo que te fortalece. Bueno, las paredes del templo parece que están temblando delante de tanta agitación, porque cuando la persona, el líder que está dando ese sermón, ve que la gente le gustó ese mensaje, entonces hay que aprovechar el momento y decir, vamos a darle un aplauso para Cristo. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? Y surge toda aquella empolgación y, como dije, parece que las paredes del templo están temblando. Bueno, quiero hablar ahora que eso que he mencionado no es un mensaje bíblico, de ninguna manera. No solamente que no es un mensaje bíblico, sino que está produciendo una herida en la esencia del mensaje cristiano. Eso exactamente es lo que llamamos de utilizar un texto fuera de su contexto. Y para ustedes comprobar lo que yo estoy hablando, no precisan hacer una facultad bíblica, un instituto bíblico, ni un curso. No, es bien simple. Con su Biblia ahí en la mano, vos mismo vas a mirar algunos pasajes que yo te voy a ir pasando. Entonces, en forma breve, me gustaría que ustedes puedan ver el contexto de esta situación para después, yo doy mi pensamiento, ustedes después, cada uno de ustedes examinando, pueden tener una conclusión de este tema. Yo voy a dar algunas informaciones que están en el libro mismo de Filipenses y otras que son históricas, ¿no? Entonces, un método que yo he utilizado a través de largos años es hacer preguntas para un libro, hacer preguntas para una carta. Entonces, en este caso, vamos a hacerles algunas preguntas fundamentales a la epístola a los Filipenses. La primera pregunta, yo elegí 4, pueden ser muchas preguntas, pero yo simplemente como un teste para que vos puedas comenzar a practicar y a colocar esto en otros versículos también, es importante siempre hacer la primera pregunta: ¿quién escribió esto? ¿Quién es el autor de esto que yo estoy leyendo? La segunda pregunta sería, ¿para quién él está escribiendo? ¿Y dónde él se encuentra en este momento? ¿En qué situación? La tercera pregunta es, ¿cuál es el motivo que lo impulsa a escribir? Y la última pregunta, ¿será que él estaba atrás de alguna bendición material cuando dijo que todo puedo en Cristo? ¿Será? Bueno, vamos a ver entonces.
vamos así a responder. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Quién escribió esta carta? Ya en el capítulo 1, versículo 1, ya se identifica Pablo como el escritor de esa carta. Entonces, el escritor es Pablo. Segunda pregunta que hice: ¿para quién él escribe y dónde él se encuentra en este momento? También en el versículo inicial, él menciona que esta carta está dirigida a los santos que están en Filipos. Filipos era una colonia romana que estaba al norte de las montañas de Grecia. Pablo, el apóstol Pablo, en este momento está en prisión domiciliar, está preso en una casa. Este tipo de prisión era hecha sobre aquellas personas que estaban esperando ser juzgadas. Él está preso en una casa en Roma. ¿Por qué? Porque pesa una acusación en la vida de él. ¿Qué acusación? Perturbar la paz. ¿De qué forma Pablo estaba perturbando la paz? Pues bien, él estaba hablando de un nazareno que decían que era el Mesías, que fue colocado en un madero, que fue crucificado, que al tercer día resucitó y que él es el Cristo, y predicaban que él era el Mesías. Ese era el motivo por el cual Pablo estaba en prisión domiciliar, por ser un fiel testigo de Cristo, predicando ese mensaje del Cristo resucitado. La tercera pregunta que yo hice, ¿cuál es? ¿Por qué motivo él escribe? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es el siguiente, hermanos. Él estaba preso y él tenía que bancarse todos los gastos. Estaba en una casa, él tenía que pagarse el alquiler, tenía que pagarse la comida, la cama, las frazadas, el papel para las cartas, la tinta. Él ahí en ese lugar, en esa casa, él escribía y enviaba cartas por mensajeros para distintas iglesias, ¿no? Entonces, él está preso. ¿De dónde va a sacar dinero? Él dependía de la ayuda de los hermanos, y los hermanos ayudaban a él. Y los hermanos de Filipo están mandando una ayuda para él. Los hermanos de la distante, de la lejana Filipos, estaban enviando ofertas para él. Y estas ofertas normalmente eran mandadas por manos de algún mensajero. En este caso, quien mandó era un hermano llamado Epafrodito, que casi muere en este proyecto, porque él quedó enfermo, muy enfermo, a punto de morir. Y Pablo se quedó muy preocupado y dijo: por favor, que no suceda eso, porque va a ser un peso muy grande para mi corazón. Pero gracias a Dios, este hermano no murió y volvió nuevamente para Filipos. Pero él fue el que trajo estas ofertas. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿por qué él escribe esta carta? Pablo escribe esta carta para agradecer a los hermanos por la ayuda que él recibió. Y la última pregunta, habiendo examinado el contexto, porque yo hice la última pregunta es: ¿será que él estaba atrás de alguna bendición material? Entonces veamos, después de haber visto el contexto que hemos analizado, podemos ver que estas palabras son un testimonio que, a pesar de que él estaba en gran dificultad, encadenado a un soldado romano, privado de todo, esta carta es conocida como la epístola de la alegría. Vos que escuchaste todo lo que yo mencioné, te hago una pregunta: ¿cómo un hombre con semejante dificultad puede estar alegre? Está loco. Era un loco. No era un loco. Pablo no era un loco. Como preso, privado de su libertad y sufriendo de esa forma, él estaba alegre. Y él, inclusive en el capítulo 4, dice: alégrense. Y otra vez le digo: alégrense, pero no alegrarse en sus problemas. No somos locos, ni vos ni yo, que nos vamos a alegrar en nuestros problemas. No, él nos decía: alégrense en Cristo. Entonces Pablo, él tenía conciencia de una
presencia. Él sabía que el Señor estaba cerca y Él lo manifiesta en el versículo 6 del capítulo 4. El Señor está cerca y Él sentía esa presencia en Él. Él podía experimentar en su vida. No era un hombre que hablaba de algo que él no había experimentado. No, él estaba experimentando en su vida esa paz que excede todo conocimiento. Entonces, a pesar de esas circunstancias, él experimentaba esa paz, registrado ahí en el versículo número 7 del capítulo 4. Él había aprendido un secreto de vivir alegre en cualquier situación. Tengo comida, no tengo comida, tengo ropa, no tengo ropa, aprendí a estar alegre en Cristo. Su alegría estaba no en las dificultades, no era, a dificultades no impedían que él sea alegre, porque eso estaba en lo profundo de él, y él después en el libro de Romanos iría a decir también, ¿quién nos separará del amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso desnudez, privaciones, necesidades? Nada, 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 nada nos puede separar del amor de Cristo. Me permita ahora, mi querido hermano, parafrasear lo que Pablo, el apóstol Pablo diría. Él diría lo siguiente: hermanos, sepan que estoy en gran dificultad, pero quiero que sepan una cosa: yo puedo soportar esto y mucho más. ¿Saben por qué? Porque Cristo me fortalece en todo, y vuelvo a decirles que aprendí a vivir alegre en todas las situaciones. Bueno, paro por un instante, voy a respirar. Qué bon poder tener la posibilidad de respirar este aire. Entonces, luego de haber hecho toda esta explanación, ustedes se dan cuenta cómo muchas iglesias están produciendo una herida en el espíritu de las Sagradas Escrituras, aplicando este versículo como parte de la maldita teología de la prosperidad, incitando a las personas que pueden utilizar este versículo para conseguir específicamente cosas materiales, como hoy descaradamente se habla. Hermanos, existen dos tipos de personas. Hay personas que van a Dios o van a una iglesia viendo a ver qué Dios puede hacer por mi vida. Ese es el motivo. Solamente interés. No se interesan quién es Dios ni nada. No, solamente no me interesa el árbol, me interesa el fruto. Entonces van solamente para ver qué van a conseguir, qué beneficios van a conseguir. Ese es un tipo de persona. Y el otro tipo de persona es aquella que va a un templo, que va a la presencia de Dios para agradecer y para deleitarse en la presencia de Él. Para tener la experiencia del apóstol Juan, que dice en las Sagradas Escrituras que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Y muchos dicen que tal vez llegó a escuchar el latir del corazón de Dios. Es lógico. Vos me vas a decir, entonces yo tengo que ir a la iglesia, no puedo pedir nada. Sí, pero bien lo dijo Jesús, Mateo 6:33. ¿Debemos buscar primero la bendición, los beneficios? No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán agregadas. Entonces, habiendo mencionado estos dos grupos de personas, los que van a buscar algo y aquellos que van porque quieren deleitarse en la presencia del Señor, ¿en cuál de estos grupos vos estás? Espero que esta reflexión sea importante para tu vida y que puedas pensar y escucharla nuevamente, y si ella fue de bendición a tu vida, entonces da un gusté en el canal y pasa para otras personas que puede ser una bendición para la vida de ellos. Espero que esta práctica, esta enseñanza haya sido de beneficio para tu vida, para poder examinar las Escrituras y no dejarte que te enrosquen la viborita, sino
que cada vez que vas a leer la Biblia, todo esto que yo dije es importante siempre orar y decir: Espíritu Santo, vos inspiraste esta escritura, ilumina mi sentido común para que yo pueda interpretar estas palabras. Hasta aquí ha sido la reflexión y es mi deseo que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las grandes y ricas consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean sobre cada una de sus vidas. Un beso grande en el corazón de ustedes y un abrazo fraternal en nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí de parte de tu amigo y hermano Luis.